Listo. Bueno, bueno. Nosotros pues hicimos en esta pestaña de Tableau 5, no me acuerdo si era una hoja nueva o era en esta hoja. Ven porque te dice ahí arriba, andate un chiquitito más arriba para ver lo que decía el enunciado. No sé si era en una hoja nueva o en esta hoja. Hoja nueva dice. Creo que Bueno, en una hoja nueva hicimos. Em, entonces vas a hacer eso, vas a seleccionar la base de datos desde fecha hasta el último y en vez de hacer todas las otras tablas que nosotros hicimos con Cintia, vamos a hacer ese último que tenía que ver con los campos calculados nomás ya. ¿Sí? No llegamos luego a ver nada de campo calculado o llegamos a ver uno por lo menos, ¿no te acordás? creo que no. Ok, entonces vamos a hacer de cero y si ya hicimos no importa, vamos a practicar nomás, no pasa nada. Entonces ahí andate a insertar, andate a tabla dinámica, dentro de Es insertar. de copio, ¿verdad? No, 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 no. Ah, Allá en tabla dinámica, clic allí y le das aceptar. Y al darle a aceptar, él te va a llevar esa información a una tabla dinámica nueva, en una hoja nueva, al pelo. Entonces, lo que nosotros no vamos a hacer más son todos las tablas que ya hicimos, ni los títulos que ya hicimos, para que, o sea, la idea es que después Cintia te pueda enviar el archivo ese que ella tiene y que vos le completes con este que vamos a hacer ahí abajo de lo que ya hicimos, digamos, ¿verdad? Y así vamos a unir, digamos, esa información cuando ella pueda enviarle el archivo, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a ver, quiero que tildes vendedor. a ver, estoy buscando mi anteojo. Ah, bueno, ve nomás y después vemos esa parte. Vendedor. Quiero que tildes vendedor y monto. Ay, Y al tildar vendedor, va a aparecer los nombres de los vendedores y el monto que sale como numeral. Después vamos a ir a cambiarle. Ahora en realidad ya puedes seleccionar para cambiarle. Puedes seleccionarle todos los numerales y le das clic en el botón de los tres ceros que está allá arriba en insertar, perdón, en inicio. El botón de los tres ceros, entonces ahí va a ponerse con decimales, pero le sacas los decimales si es que no querés ver, ¿verdad? Bueno, y una vez que hicimos eso, lo que sí podemos volver a repetir es el título. Ponete un poco arriba rótulos de fila ahí en la celda A2, en A2, ahí. Y ahí quiero que escribas. Me parece que era a ver, un poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parece que era este. Entonces ponerle 6, el número 6, ¿verdad? 6, escribí. Paréntesis de cierre, espacio, no, eh, borrarle ese espacio que le pusiste después del 6. ah, Ahí, ahí. espacio, y era campos calculados, todo mayúscula escribirle, campos calculados, espacio, guión, espacio, y ahí vamos a escribir. El primer campo que vamos a hacer se va a llamar comisión 5%. Comisión 5%. Coma, espacio. El segundo se va a llamar venta sin comisión, así es lo que se llama. Venta sin comisión. Coma, espacio. El tercero se va a llamar IVA 10%. Ahí está. IVA. Pero, Después no me va a corregir, no te preocupes. IVA 10%. El otro y el último se va a llamar venta neta. Venta neta. Bueno, al pelo. Hasta ahí. Y ahí corregí lo que quieras. Bueno, y cuando terminas de corregir, vamos a darle enter, ponete otra vez encima de esa celda pero era y le rojo. vas a agrandar. Le vas a poner a 16 el tamaño, le vas a poner negrita, le vas a cambiar color rojo.
y en tamaño 16. Entonces, más o menos se va a quedar la misma estructura de lo que estábamos haciendo nosotros en la clase anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que les mostré es que si nosotros seleccionamos el campo, espera que un ratito me acuerdo, la configuración de campo de valor, ahí nosotros, de hecho, vamos a entrar para repasar otra vez el concepto, ¿sí? No Sí. recuerdo si podías hacerle doble clic a suma de monto. Veo un poco si le puedes hacer doble clic ahí en la celda B3. Doble clic. Ahí entró. Lo que yo les decía en la clase anterior era lo siguiente, que la primera pestaña en donde dice resumir por, nosotros tenemos las operaciones básicas, que era la primera tabla dinámica que hicimos. En la segunda Sí. pestaña, mostrar valores como nosotros ingresábamos para hacer todo lo que tenía que ver con ponderaciones. Y lo que acá yo aclaraba era que no existía una tercera pestaña para poder hacer lo que tiene que ver con campos calculados. Entonces, campos calculados no se hace ni en la primera pestaña ni en la segunda pestaña de la configuración de campo de valor, sino se hace en un lugar diferente. Entonces, vuelvo nomás a explicar para que se entienda que vamos a tener que irnos a otro lugar. ¿Dónde están los campos calculados? Los campos calculados tienen que estar, y ahora quiero que te vayas a opciones, y en opciones tendríamos que ver y bueno, en tu versión se ve el botón llamado fórmula. En la versión de Cintia parece que decía cálculo, creo que decía, ¿sí? Pero independientemente de eso, tiene el mismo icono. O sea que es tipo un cuadrado blanco, adentro tiene las tres áreas de tabla dinámica y tiene un FX. Eso trae básicamente a varias opciones de las cuales la que vamos a usar se llama campo calculado. Entonces, al entrar en campo calculado, nosotros vamos a ver al panel que nos permite generar un campo calculado. ¿Qué es lo que era un campo calculado? Un campo calculado es ¿cómo se llama eso? Un campo dentro de la tabla dinámica que nos permite alojar un dato. Ese dato nomás, lo que normalmente se usa es para que sea proveniente de una fórmula. Por eso tiene, digamos, el símbolo de fx, porque fx engloba a la biblioteca de funciones y las funciones no son otras cosas que fórmulas dentro de comandos, ¿verdad? Ujú. Entonces, el nombre sugerido es campo uno, pero nosotros vamos a ponerle el Comisión. nombre de la comisión 5%. Entonces, empezamos por ahí. Comisión 5%. Bueno, ahora la fórmula. Para la fórmula, yo no puedo dejar ese cero y ese desigual. Por lo tanto, mi sugerencia es que arranquemos borrando el cero y el desigual de la fórmula. Entonces, al borrar todo y dejar vacío, vemos que abajo aparece la lista de campos que no tienen nomás la casilla de verificación ahí a la izquierda, pero son los mismos nombres que vemos en la tabla dinámica o en los campos de la tabla dinámica. Bueno, Ujú. acá lo que nosotros tenemos que seleccionar es el campo que va a formar parte de la fórmula. Y el único campo que hasta ahora me puede dar un resultado, porque el único que tiene número es monto. Bueno, para alzar monto a la fórmula tenemos dos opciones. Hacer la primera, que es doble clic sobre monto. Hace un poco de doble clic sobre monto. Vamos a ver que se inserta monto en la fórmula con el símbolo desigual. Ahora, a propósito, quiero que borre otra vez, que le deje vacío otra vez la fórmula para ver cuál es la otra opción nomás, ¿verdad? La otra Sí. opción es posicionarme sobre monto, pero en vez de hacerle doble clic, darle clic en el botón que está ahí abajo, insertar campo. Si le damos insertar campo, pasa la misma cosa. Entonces, independientemente Ujú. de cómo quiera insertar, o doble clic o con el botón insertar campo, le voy a multiplicar por 5% a ese monto de la fórmula. Entonces, me pongo lo de monto, escribo por, y ahí ya puedo escribir o 5% o 0,05 o 5 dividido 100, que podría ser también, cualquiera de las tres me van a dar los mismos resultados. En este caso veo que cuando termine mi fórmula se habilita el botón sumar, que está allá a la derecha de mi nombre, comisión 5%, y lo que habíamos dicho era que el botón sumar lo que va a hacer es añadir el nombre nuevo del campo comisión 5% debajo de los campos que ya están allá dentro del panel de campos calculados. Quiero que pruebes eso. Dale clic en sumar y al darle sumar vamos a ver que ahí debajo de tipo de factura va a aparecer el nombre de comisión 5%. Hace clic en, espera que, para situarnos bien en donde es lo que yo estoy diciendo, a este lugar lo que yo me refiero cuando digo que en ese sitio va a aparecer el nombre comisión 5% cuando le das clic en sumar. Anda un poco darle clic en Acá, sumar ahora, sí. acá. Este es el botón sumar que al Ajá. darle clic
hace que ahora el nombre de nuestro nuevo campo se sume a la lista de los que ya estaban visibles luego que correspondían a la tabla dinámica que nosotros estamos haciendo, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué es lo que yo quiero que aparezca en ese lugar? Por si acaso yo necesito hacer más fórmulas y a ese campo le tenga que incluir en mi próxima fórmula. Para eso sería básicamente esto, ¿sí? Pero era simplemente para mostrar qué es lo que hace el botón sumar. El botón sumar, cada vez que yo presione, va a ir insertando debajo de la lista de campos ese nombre nuevo o esa fórmula nueva que yo cargué en mi tabla dinámica para que después pueda volver a usar si es que quiero para otras fórmulas. Básicamente para eso. Pero como hasta acá, yo quiero ver también qué es lo que hace el botón aceptar. Entonces te voy a pedir que le des clic a aceptar, que está ahí abajo, ¿verdad? Al lado de cerrar, en el mismo panel de campo calculado, para poder visualizar ahora en la tabla dinámica ese campo nuevo. Esa va a ser la diferencia con respecto a los botones sumar y aceptar. Sumar pone debajo de la lista, pero no se ve en la tabla dinámica. Aceptar sale del panel de campo calculado y me muestra en la tabla dinámica ya ese nuevo campo que yo acabé de calcular. Bueno, lo que acá es importante de entender es que yo no voy a ver la fórmula en la celda donde está la comisión de cada vendedor. Por ejemplo, si yo me pongo ahí en 1.785.000, yo solamente voy a ver el número 1.785.000. Posicionate un poco en esa celda, por favor. O sea, nosotros ya sabemos que en tabla dinámica no se ven fórmulas, se ven solamente números. Esa fórmula quedó internamente alojada, digamos, para darme ese resultado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo puedo ver que no es un título diferente al otro campo. Por ejemplo, el otro campo se llama suma de monto porque yo tildé monto en el área de valores y veo, como siempre, Excel muestra la operación por defecto, que es la sumatoria. Entonces yo veo que se llama suma de y el nombre del campo originalmente es monto. En el otro, cuando es campo calculado, no veo que diga campo calculado comisión 5%, por ejemplo. No, dice otra vez suma de y aparece el nombre de la comisión 5%, que es el nombre que le dimos nosotros. A lo que voy es, no hay una forma de diferenciar así visualmente nomás cuál de los dos es un campo calculado y cuál no es un campo calculado. Nosotros ahora sabemos que comisión 5% del campo calculado porque nosotros hicimos. Pero ¿qué pasa cuando yo veo una tabla dinámica que ya tenga, por ejemplo, 10 columnas y yo al mirar nomás voy a querer saber cuál es el que tiene campo calculado y cuál no es campo calculado? Bueno, ahí es donde tenemos que entender esto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si le haces doble clic a suma de comisión 5%, hacerle un poco doble clic al título, nosotros vamos a ver que él me muestra como siempre el panel de configuración de campo de valor donde se ve la primera pestaña resumir por, que siempre dice suma. Y si me voy a mostrar valores como, andate un ratito a mostrar valores como, vamos a ver también la información de las ponderaciones. Es decir, yo no veo en ningún lugar algo que señale que es un campo calculado en este panel. Entonces, no me queda de otra que irme hasta el lugar donde yo me fui para generar el campo calculado y para poder saber eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A este panel que te sale acá enfrente, le vas a dar cancelar o aceptar también, no pasa nada. Y después vamos a irnos allá arriba donde dice campo calculado. Profe, Hola, ay, hola, hola. ¿Qué pasó? me perdí. Hola, hola, hola. ¿Qué hubo? No, No, yo, no, yo, yo perdí nomás tu, no sé si me estás escuchando. soy profe. ¿Me estás escuchando? Bueno, Sí, ahora sí. Sí, hace sí. rato lo que te dije era No que era no mostrar valores como. o- sí, podés mostrar, Maga, hace un poco clic en mostrar valores como, un ratito, para que te voy a mostrar yo en la pantalla. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Quiero que se vea nomás que no hay nada que indique que este campo, suma de comisión Ah, 5%, sea un campo calculado. O sea, así vos mirás y parece nomás que era algo que viene de la base de datos. Si vos no conoces la base de datos,
Vas a decir, ah, bueno, es una información nomás, ¿verdad? Ahora, ¿dónde es lo que me tengo que ir para poder saber que esto es un campo calculado o que no es un campo calculado? Bueno, eso es lo que quiero que se entienda, que no es por este medio. Por lo tanto, vamos a darle un ratito cancelar para salir nomás de este panel, ¿sí? Entonces, dale nomás cancelar más. Y ahora vamos a tener que irnos otra vez donde entramos para poder crear el campo calculado que era ahí. En tu versión se llama fórmulas, que está en opciones de la herramienta tabla dinámica, y Cintia en el tuyo era cálculo, creo que decía, ¿sí? Pero en el tuyo, en vez de presionar y abrirte ya campo calculado, te abría otra vez otra opción que decía campo, elemento y conjunto, y cuando entraba ahí recién decía campo calculado. O sea, son más pasos en tu versión que en la versión de Maga. Quiero aclarar nomás eso, pero siempre es hasta campo calculado donde tenemos que llegar para ver este panel. Este panel lo que es lo importante de tener en cuenta para poder saber cuál de todo es campo calculado. Bueno, cuando ustedes tengan un archivo de tabla dinámica y ustedes no saben si es o no es campo calculado, la única forma de saber es por acá. ¿Cómo? De la siguiente forma. Quiero que se entienda que cada vez que nosotros entramos en este panel y en el botón campo calculado, él piensa que yo voy a generar un nuevo campo calculado. Por eso yo veo lo mismo que veía hace rato cuando íbamos a crear nuestro primer campo calculado. Pero ¿cómo yo puedo ver algo diferente? Haciendo clic en la flechita que está a la derecha de campo 1. Si yo entro en esa flechita, voy a poder ver si hay cálculos ya hechos o si no hay campos calculados ya hechos. Como yo ya hice el primero, ahí recién yo veo que comisión 5% es un campo calculado. ¿Cómo puedo ver qué fórmula tiene? Seleccionando el nombre de la comisión 5%. Cuando después tengamos ya varios hechos, ahí podemos ir a seleccionar uno por uno y él me va a ir mostrando cada uno qué fórmula tiene. Entonces, al entrar en comisión 5%, darle clic ahí, vamos a ver que la información va a mostrarse abajo. Hacer nomás clic más con toda confianza ahí en comisión 5%. Eso era. Y ahí se puede ver que el nombre desapareció, campo 1, volvió a quedarse comisión 5%. Abajo veo qué fórmula tiene, que es la fórmula que nosotros hicimos, pero de esta forma yo puedo saber de todos los campos que veo en una tabla dinámica, cuál se hizo por campo calculado y cuál es el que proviene de la base de datos, ¿sí? Esto es algo muy importante de entender cuando uno dice que maneja tabla dinámica y puede que se encuentre con una tabla dinámica llena de campo calculado o puede que tenga una tabla dinámica llena de información de la base de datos nomás, digamos, ¿verdad? O un mix, que es lo que ahora estamos viendo, ¿verdad? Suma de monto no es campo calculado, suma de comisión 5% es un elemento de campo calculado, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Bueno, fantástico. Eso era para entender, ¿sí? Ahora, quiero que noten que cuando entramos en este campo calculado que ya fue hecho, el botón de arriba de la derecha dice modificar y el botón de abajo dice eliminar. Entonces, con estas dos opciones yo puedo hacer un cambio. Vamos a suponer que yo tenía que calcular 6% y no 5%. Entonces ahí donde dice modificar, yo tendría la opción de entrar y hacerle los cambios, ¿sí? Vamos a probar. ¿Qué pasa si yo cambio? A ver, entra un poco en el porcentaje de la fórmula Maga y ponerle 6%. Vamos a suponer nomás que nos equivocamos, ¿verdad? Pero ojo que una cosa es la fórmula y otra cosa es el título, ¿sí? Ahora entraste en el título, pero no te tenés que olvidar de cambiar la fórmula, ¿sí? O sea, no por cambiar el título va a cambiar tu fórmula. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿sí? Tu fórmula cambias y el título es Haderman en comisión 5%. Vamos a ver si es cierto que cambia, ¿verdad? Eso es lo que quiero demostrar. Darle modificar. Al darle modificar en el botón, él va a asumir el cambio y vamos a ver si eso es cierto. Ojo que el nombre no le cambiamos, ¿sí? Le cambiamos solo la fórmula. A eso es lo que se refiere el modificar. El modificar no se refiere al nombre, por eso nomás yo te pedí que no cambies el nombre, sino directamente la fórmula. Dale un poco a aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar, nosotros sabemos que tiene que cambiar el valor. Ese 7410 se fue ahora a 8892. Por lo que vemos, cambió la información. No cambió el nombre porque nosotros no quisimos luego eliminar, no quisimos luego modificar el nombre, quisimos solamente modificar la fórmula y ahora vemos que el valor es diferente. Lo que no sabemos todavía es si está bien calculado
¿Cómo podemos saber si está bien calculado? Vamos a hacer una formulita. Vamos a hacer un cálculo auxiliar. Quiero que te ponga ahí al lado de ese 2.142.000, ahí, y hace una división. Quiero que divida el 2.142.000 dividido 35.700, un ratito. Hace un poco una fórmula ahí. 242 y ahí ocurre algo. Eso para mí es importante que ustedes entiendan. Lo que esto es. Cuando ustedes tienen una tabla dinámica en su planilla y seleccionan un valor como para hacer una fórmula así rápida, eso es lo que va a ocurrir. En algunas versiones no le va a salir nada, así todo ese chorizo que salió ahora, sino le va a salir la referencia a la celda nomás, C5 nomás va a salir. Eso pasa en las versiones nuevas. En las versiones anteriores sale esto, pero es importante que ustedes sepan qué es eso. Esto es lo que se conoce como importar datos dinámicos. Cuando yo quiero hacer una fórmula en una celda fuera de una tabla dinámica y estoy seleccionando un valor de una tabla dinámica, yo voy a tener que ver eso que estábamos viendo. Hacer otra vez tu fórmula MAGA, más o es igual, seleccionar ese 2.142.000 y va a salir toda una información de una función llamada importar datos dinámicos. Quiero que noten que hay un paréntesis a la derecha. Ese paréntesis muestra varios argumentos. El primer argumento dice suma de comisión 5%. ¿Qué es eso? El nombre del campo de esa columna donde nosotros estamos seleccionando el dato. El siguiente argumento dice A3. ¿Qué es A3? Es la ubicación de la tabla dinámica. El tercer argumento dice vendedor. ¿Qué es lo que es vendedor? Es el nombre del campo del dato que yo estoy seleccionando, porque acuérdense que siempre un cruce de información, ¿verdad? De la columna comisión 5% y de la fila del vendedor, que en este caso es Andrés, que es el último argumento, pero todo sale entre comillas doble. Entre comillas doble siempre salen los nombres de los campos o de los elementos. Los campos serían suma de comisión 5% y vendedor. Vendedor es un campo de rótulos, ¿verdad? De los nombres de los vendedores y suma de comisión 5% es mi campo calculado, el nombre de mi campo calculado hasta acá. Y Andrés es el elemento dentro de vendedor que forma parte entonces de lo que nosotros estamos viendo, es una función importar datos dinámicos. Pero fuera que yo haya seleccionado esa información, yo lo que quería era hacer una división. Entonces quiero que ahí hagas la división, va a ser dividido y vas a ir a seleccionar ahora el otro valor, 35.700, un ratito. Bueno, y ahí sí que sale más largo todavía en mi fórmula, ¿verdad? O sea, se queda con la importación del elemento y ahí otra vez puedo ver otra vez. Importar dato dinámico, suma de monto, porque de suma de monto ahora está viniendo la información, la misma ubicación de la tabla dinámica que es A3, vendedor, porque el campo es del vendedor y también es de Andrés. Entonces, al darle enter ahí, dale un poco de enter un ratito y vamos a mirar qué es lo que muestra. Tendría que darme ese 6%, ¿sí? Al darme enter, bueno, sale más como formato de número, como fecha larga. Entonces, ponete ahí y dale clic en el botón de porcentaje, dale, ¿sí? Ese botón de porcentaje que ya está lo ahí. ¿Este? Ese. Entonces ahí te muestra que es el 6%, ¿sí? Pero ojo que nosotros estamos verificando nomás si está bien la fórmula que le pusimos nosotros acá en calculado cuando vemos los resultados de la columna nueva que acabamos de hacer. Ahora, ese es ¿cómo te voy a decir? Ese es un cálculo auxiliar nomás que nosotros estamos haciendo. Quiero que te ponga al lado del 6% un ratito, porque yo también pude haber calculado de la siguiente manera. A la derecha del 6%, ahí donde la celda está vacía, quiero que te pongas y vas a hacer otra fórmula. ¿Qué fórmula vas a hacer? Vas a hacer más o es igual, anda a seleccionarlo al 35.700 y te va a salir otra vez importar dato dinámico, pues no importa. Y a ese quiero que le pongas por 6%. Multiplicarlo por y escribirle 6%. Ese también pudo haber sido un cálculo que yo pude haber hecho para controlar si estaba bien. Solo que a veces le voy a tener que poner en formato de número el botón de los 3 ceros que está ahí al lado del porcentaje. El otro, el que está al lado, a la derecha. No, hacia el otro lado. Ese. No, te pasaste ya.
Profe, al lado del... Ese sí, ese sí. Maga, Keina. Bueno, entonces, encima estoy lejos más para ayudarte. No puedo meter mi mano acá en Ese tu que pantalla. tiene 3 ceros, ya llevo la vaina. Está bien, está duro el mouse. el profesor ya me quería dar una café. No, yo quería más ayudarte a que agarre el botón. Bueno, esperen que, porque todavía no terminó y mi explicación. Acá, lo que quería mostrarles nomás es qué es lo que ocurre cuando yo hago una fórmula con los datos de la tabla dinámica y en el primero yo seleccioné 2 datos y los dos lo era de la tabla dinámica, pero en este Sí. segundo un dato nomás era de la tabla dinámica y el otro escribimos. Vamos a hacer lo siguiente. Se supone que yo quiero corroborar si todo está bien calculado y no solo el de 1, ¿verdad? Entonces, quiero que a propósito selecciones ahora el 6% y el 2.142.000. Las dos celdas quiero que selecciones para copiar hacia abajo, ¿sí? Entonces, vas a seleccionar ¿Así? los dos, así te vas a poner ahí donde está el cuadradito, muy bien, y arrastrar ahora hacia abajo. Hasta eso, hasta ahí. Solta. Bueno, vamos a atender algo. Aparentemente, la información de la primera columna es la misma y yo puedo decir, no, si estaba bien calculado, todo lo me tenía que salir 6%. Pero miren de la segunda columna, si todos son valores diferentes, tendrían que salirme valores diferentes, no el mismo valor. Entonces, esa es la característica de tomar un valor de la tabla dinámica. Cuando yo meto en una fórmula y copio, él no cambia la información al otro dato que está más abajo, sino mantiene el valor original. Es como si fuera una referencia absoluta. Por eso yo veo el mismo dato en toda la columna para 2.142.000. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es lo que yo voy a hacer entonces si quiero corroborar los otros valores? Bueno, vamos a ver 2 formas. ¿Por qué 2 formas? Porque una sería la forma de hacer que la función importar datos dinámicos sea, ¿cómo se llama eso? Sea móvil, sea variable, ¿sí? Que no sea fijo. Dicho de otro modo, ponete un poco en el segundo 2.141.000, el que está abajo, en el primero que copiaste. Quiero que compares contra el primero y vas a ver que igualito al otro. O sea, no veo ningún cambio, no por el resultado, sino porque en importar datos dinámicos siempre se refiere al vendedor Andrés y el vendedor Andrés siempre es, ¿cómo se llama? Es el importe 35.700. Nunca cambia de ese importe para multiplicar por el 6%. Entonces, ¿cómo le cambio? De la siguiente manera. En el primero no vamos a ver ningún cambio, pero en el segundo sí, o sea, ahí entramos en el primer 2.142.000 un ratito porque vamos a modificar ahora lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Hacerle doble clic a esa celda un ratito, como para que tu fórmula se vea en la celda. Eso. El último dato del campo, ¿cómo es? De importar dato dinámico dice Andrés entre comillas doble. Quiero que le borres a la comilla doble y a Andrés. Es decir, después del punto y coma no va a haber nada. Borrarle todito. Y en ese lugar vas a hacer una referencia al nombre Andrés de la tabla dinámica. Hace un clic donde está el Andrés en A5, ¿sí? Data hasta A5 y en ese momento aparece la referencia en ese lugar. Dale Enter. Cuando le das Enter, él le va a reemplazar nomás al Andrés escrito entre comillas doble por la referencia donde también está Andrés, ¿sí? Pero no está entre comillas doble. Y ahora quiero que copie esa fórmula hacia abajo. No importa, así luego quiero que le deje. Entonces le arrastras y le soltas. Vas a ver que ahora los valores sí cambian, pero hay un error. ¿Dónde hay un error? En el último. Y enseguida voy a explicar por qué hay un error. Ahora lo que sí quiero que se enfoquen es que los demás valores de los otros vendedores, de Juan, de Raúl y de Rodolfo, ya me traen los datos correctamente. El único que me da un error es el error de referencia. ¿Pero por qué me da un error de referencia? Porque Total General no es un vendedor. Por lo tanto, él no tiene la referencia correcta como un nombre o como un elemento de el campo vendedor para Total General y eso normal es lo que hace que tire un error de referencia. Sin embargo, los otros, donde está, a ver, para Andrés quedó a 5, para Juan quedó a 6,
para Raúl quedó a 7 y para Rodolfo quedó a 8 y eso se considera como que está bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo le metí a un elemento variable dentro de la importación de datos dinámicos para que en el momento de que yo copie, eso también vaya variando. Entonces, esta es una alternativa. Yo le dije que hay dos, ¿verdad? Esta es una alternativa para que el valor cambie y que yo pueda corroborar que eso esté correcto, ¿sí? Bueno, voy a hacer un cambio. Ahí donde dice ref, que muestra el error, quiero que borres ese error un ratito. O sea, te pones en la celda de abajo donde dice ref y borra. Déjale vacía la celda, ¿sí? Solo en la celda donde dice ref, numeral ref. Eso, borra todo. Bien, ahí vamos a hacer otra fórmula. Nuestra fórmula va a ser más o es igual. Ahora quiero que te vayas a seleccionar el total general, ese 148,200. Y a ese le vas a multiplicar por 6%. Un ratito. Y dale Enter. En ese momento vamos a ver que la información va a darme el total correcto, el 8.892.000. Pero ¿por qué me dio ahora correcto y en el otro no? Y ahora quiero que comparemos lo siguiente. Ponete un poco un ratito en la fórmula otra vez de ese 8.892.000 en el que acabamos de modificar. Quiero que notes que el importar datos dinámicos del total general tiene menos datos. ¿Qué datos no tiene? Compara un poco contra el otro. Ponete ahí un ratito arriba donde está ese 2.184.000. Ahí. Y mira su fórmula y vas a ver que el de arriba tiene vendedor y A8. Y el de abajo no tiene vendedor y A8. ¿Por qué? Y porque el total general no tiene que decir de qué vendedor es, porque es el total general. Entonces, cuando yo estiro datos de una tabla dinámica, siempre que no fuese el total general, yo voy a tener que decir qué referencia de qué elemento. En este caso es el nombre del vendedor. Pero cuando el total general ya no se pide eso en el importar dato dinámico y por eso nomás hace rato te pedía o te daba el error de referencia. Eso es para entender nomás la estructura de una fórmula que yo quiera extraer de una tabla dinámica siempre que use. Pero ojo que esta es la forma más larga, por llamarla de una forma. ¿Y cómo lo que es la forma más corta? Porque pues no vimos eso nomás, ¿verdad? Vamos a hacer ahora algo, lo siguiente. Ponete ahora donde está ese 6%. El primer 6% es la columna D. Ahí vamos a borrar esa fórmula y vamos a hacer una fórmula más rápida. ¿Cuál es la fórmula más rápida? Haciendo referencia a las celdas nomás va a ser nuestra fórmula rápida. A ver, dale escape para que desaparezca la fórmula. Dale suprimir ahora para que se borre, para que la celda se quede vacía. Y ahí vas a empezar una nueva fórmula. Va a ser más o es igual. Y ahora vas a hacer así. Nosotros en ese queríamos, pero vamos a hacer la misma fórmula que hicimos en la columna E. Entonces quiere decir que vamos a seleccionar. Pero ojo, si vos te vas a seleccionar con tu mouse, él va a volver a ponerte importar dato dinámico. Por lo tanto, para evitar que te ponga dato dinámico, vos le vas a decir nomás ya directamente B larga 5. Escribí esa referencia, B larga 5. Quiero que escribas ahí. Tendría que ser C5 primero. No, no, no. No, porque no vamos a hacer para que salga el 6%. Vamos a salir para que salga ese 2.142.000. Por eso nomás te digo que haga B larga 5 y ahí le vas a poner por 6%. Vos estás creando la fórmula, pero sin hacer clic en el valor de la tabla dinámica, sino directamente vos le decís nomás, quiero lo que está en B5 y a ese valor quiero multiplicarle por 6%. Y ahí dale Enter. Al darle Enter, sí, te va a salir con el formato de porcentaje, pero le vas a cambiar al, y ahora trata de hacer de 1 al 0 para que no se ría de vos, Cintia. Eso era. Y sacarle los decimales. Y a eso quiero que le hagas correr ahora, o sea, le copies en toda la columna. Y ahora podemos ver que sin tener en cuenta al total general, que hace rato nos dio un error de referencia, este ya nos da correctamente para toda la columna la misma información. Y con esto estamos corroborando de dos formas. La de la derecha tenía importar dato dinámico, la de la izquierda que acabamos de hacer es directamente referenciando la celda. Pero hay que acordarse que tengo que evitar hacer clic, porque si hago clic me va a salir otra importar dato dinámico y ahí tengo que volver a hacer con el otro método de cambiarle el nombre de Andrés por la referencia donde está Andrés para poder correr, pero ahí me encuentro otra vez con el problema este del total general que no tiene ese nombre de vendedor, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo y nada lo que estamos haciendo hasta acá? Sí, profe. Bueno, espectacular. Ahora, ¿y para qué pusimos esto? Porque quiero ver también cómo se elimina. A ver, vamos a suponer algo.
nosotros hicimos un campo calculado, nos sirvió, usamos lo que quisimos, pero después decimos, no, este campo ya no me sirve. Entonces tengo que eliminar. Entonces vamos a ver cómo se elimina un campo calculado. Para poder hacer eso, siempre tengo que estar en la tabla dinámica. Por lo tanto, quiero que te pongas otra vez en la tabla dinámica, en cualquier parte, porque ahí aparece otra vez la cinta de opciones con, con las pestañas opciones y diseño, porque nosotros tenemos que entrar sí o sí en opciones. Y al entrar en opciones vamos a volver a ir hasta el botón de cálculos, fórmula creo que decía en tu versión. Entonces, clic en opciones, en la pestaña de herramienta de tabla dinámica. Reacciona. Espera acá, ahí, eso era, muy bien. Y en fórmulas, eso. Y en campo calculado otra vez. Bueno, en campo calculado, en la flechita de campo 1, ahí antes de sumar, vamos a seleccionar comisión 5%. Y recién cuando seleccionamos comisión 5%, acá lo fácil iba a ser modificarle nomás ese monto por 6% a monto por 5%. Pero quiero mostrarle cómo se elimina el campo para verificar que se eliminó. Eso es lo que básicamente vamos a hacer. Entonces, clic en el botón eliminar que está debajo de modificar. Y entonces él va a entender que ese campo ya no va a estar. Él deja nomás la fórmula, pero en realidad quiero que mires allá abajo el tipo de factura. Ya no aparece el nombre de 5%, comisión 5% que aparecía hace rato, sino ya desapareció. Si ahí le damos cerrar, dale un poco cerrar el botón cerrar. Eso quiere decir que ya no tenemos el campo calculado anterior que habíamos creado y nuestra información se quedó al aire, digamos. Se queda multiplicando siempre sobre el importe de la columna B en los dos casos, pero lo que ya no tenemos es la información que teníamos hace rato, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos las tres cosas. Cómo se crea un campo calculado, cómo se modifica un campo calculado y cómo se elimina un campo calculado. A sabiendas de esas tres cosas, nosotros ahora ya vamos a hacer lo que nos pide el título, que son todos los campos de una sola vez, ¿sí? Entonces, hay que entender algo. Nosotros ahora vamos a volver a crear comisión 5%, pero de paso ya vamos a crear también venta sin comisión, IVA 10% y venta neta. Y de una sola vez vamos a darle a aceptar como para que aparezcan todas las columnas al mismo tiempo, los campos calculados nuevos que vamos a crear, ¿sí? Y de paso vamos a ver también qué es lo que hace Excel cuando la tabla dinámica va a crecer de una sola vez muchas columnas y hay información en la planilla. ¿Qué es lo que se puede hacer con esa información de la planilla? Por eso voy a decirte nomás que dejes esas dos columnas D y columna E con la información del cálculo auxiliar que hicimos hace rato para poder ver justamente eso, porque eso también suele ocurrir cuando la gente maneja tabla dinámica y cuando ocurre eso no sabe qué hacer y no sabe cómo resolver. Entonces, eso es lo que le voy a mostrar también de paso, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos en la tabla dinámica. Vamos a irnos otra vez hasta la pestaña de opciones para poder crear de vuelta un campo calculado. Acuérdense que ya no tenemos ni un campo calculado otra vez. Entonces va a ser campo calculado. En vez de campo 1 le vamos a volver a llamar comisión 5% a nuestro nuevo campo. Entonces ahí otra vez escribimos comisión 5%. Hay que acordarse que siempre escribimos dos cosas, el cómo se va a llamar nuestro campo y la fórmula. Sí o sí las dos cosas tenemos que escribir. Bueno, se borra siempre el 0 y el desigual, se deja vacío y ahí vamos a cerrar nuestra fórmula. Era monto por 5%. Dijimos que podíamos o hacer doble clic o el botón insertar o si quiero puedo escribir también en realidad, ¿sí? Solo que tengo que escribir el nombre que corresponde, no tengo que escribir algo diferente. Por 5% o 0,05 o 5 dividido 100, ya depende. Ahora no vamos a darle a aceptar, sino directamente sumar para que se vuelva a mostrar comisión 5% debajo de los campos que ya estaban. Y ahora, ¿cómo se crea un campo nuevo cuando ya tengo otros campos? Directo se borra nomás el nombre de comisión 5%. Ese, borrarle completo, dejarle vacío ahí todo. Borrarle con tu flechita de suprimir. No de suprimir, sino que el otro, ¿verdad? Es el de backspace. Bien. Entonces, él entiende que va a empezar de cero otra vez, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a llamar nuestro segundo campo? Nuestro segundo campo, según el título, dice venta sin comisión. Así le vamos a llamar. Entonces va a decir venta sin comisión.
Bueno, y abajo, ¿cómo va a ser la fórmula de este campo? Vamos a borrarle más. Siempre vamos a arrancar con una fórmula vacía, o sea, con el espacio vacío en fórmula, para que no haya ni una confusión, ¿sí? Bueno, entonces, para entender, se supone que la empresa, no sé, en este caso MaxiPlus, le va a pagar a ellos su comisión de la venta que están haciendo. Por lo tanto, venta sin comisión tiene que ser monto menos comisión 5%. Esa tiene que ser la fórmula. Entonces nos vamos. Seleccionamos monto, le alzamos a la fórmula y a eso le restamos la comisión del 5%. Le puedo seleccionar Eso, ahí. sí, seleccionar de ahí, para eso luego le dimos sumar para poder hacerle ya la selección. Bueno, acá hay un pequeño detalle. Cuando el nombre del campo calculado no tiene espacio, normalmente se ve el nombre así completo, monto, ¿sí? Pero cuando el nombre del campo calculado tiene espacio, él le pone esa comilla simple que están viendo ustedes ahora entre los, o sea, alrededor del nombre comisión 5%. No crean que es un error o algo por el estilo. Es simplemente porque cuando se ve un espacio, él no puede dejar así como tal. Entonces sí o sí le tiene que poner algo. No le pone comilla doble, porque si le pone comilla doble va a significar otra cosa. Por eso le pone comilla simple. Entonces les explico y le aclaro que es por eso nada más, porque el nombre que nosotros creamos tiene espacio. Si tiene un espacio por lo menos, ya va a tener así esas comillas simples a los extremos, ¿sí? Bueno, hasta acá nosotros todavía no le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar sumar. Cuando le damos sumar, él va a crear el nombre debajo de la lista de campos y ya va a poner una barra de desplazamiento ahí en los nombres para poder ver ese campo también en la lista. Bueno, necesito crear un campo más, que en este caso va a ser IVA 10%. Bueno, la pregunta es, ustedes que son contadoras, que están ahí todo el día con el IVA y eso, ¿cómo tiene que ser mi fórmula para sacar el IVA 10% de la venta sin comisión? De la venta sin comisión, lo que yo voy a sacar el IVA 10%. Le puedo poner primero el nombre, mientras piensan cómo hacer la fórmula. Entonces el nombre va a ser IVA 10%. Así le vamos a llamar. IVA 10%. Listo. ¿Cómo va a ser la fórmula, chicas? Escucho sugerencias. Cintia. Cintia, es que Cintia. Así es. De la venta, ¿verdad? Ellos Se vendieron. ennegreció mi pantalla, espérenme, ¿qué iba a decir? Sí, bueno. ¿Qué era que le Voy a enviarle el screen y van a No, no, ver no, que no, tengo. no, 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 Profe, no te creemos, igual nomás no te creemos. No, miento. A ¿Espera ver, qué? está el monto. El monto sí, de la venta tiene metido la comisión y el IVA. Nosotros acabamos de sacarle la comisión a la venta, a monto, y ahí le tenemos a lo que se llama venta sin comisión. Pero la venta sin comisión tiene IVA. Ese IVA es lo que yo quiero sacar. Entonces es monto dividido, a ver, para pensar, si le pongo monto dividido 1.1, ¿qué resultado es lo que yo voy a tener? ¿Voy a tener el IVA solo o voy a tener otra cosa? ¿Qué les parece a ustedes? Porque yo lo que quiero es el IVA 10% que está adentro de venta sin comisión. ¿Es correcto la fórmula dividido 1.1 o sí, 1,1 profe. o sí? El Bueno, IVA, sí, va el No, IVA nomás. pico dividido 11. ese es. En vez de dividido 1.1 tiene que ser dividido 11, porque yo el IVA nomás lo que quiero ahora, ¿entendés, pa? Entonces, Ah, borrarle ese coma nomás, la coma nomás lo que está de más. Ahí está bien. No le voy a dar a aceptar, le voy a dar sumar porque me falta el último campo calculado. Entonces, clic en sumar. Ese IVA 10% ahora tiene que aparecer debajo del campo anterior, que era venta sin comisión. Andan por ver si es que está. O sea, agarrarla a la barra de desplazamiento y llevarla hacia abajo, solo para ver si IVA 10% ahora se quedó debajo de venta sin comisión. Ya está ahí. Entonces, sí. este ejercicio lo que trata de hacer nomás es que ustedes entiendan la utilidad del botón sumar. El botón sumar es así cuando nosotros vamos a hacer uno detrás de otro los campos calculados y yo quiero usar, y al último nomás voy a salir a ver todo en mi tabla dinámica, ¿sí? Bueno, ahora hacemos venta neta. Perfecto. ¿Cuál es lo que va a ser mi venta neta ahora? De mi venta ya saqué mi comisión. De mi comisión menos mi venta, tenía venta sin comisión. De mi venta sin comisión, ahora extraje mi IVA. Y ahora lo que quiero es la venta neta. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? Venta más comisión.
No, Digo, monto más comisión. no, tampoco. Acuérdense que yo estoy sacando, estoy extrayendo la información. Mi venta neta, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que ser mi venta sin comisión menos mi IVA, 10%. Y ahí yo tengo la venta neta, sin la comisión, sin el IVA. ¿Se entiende, pa? Entonces mi fórmula va a ser venta sin comisión menos IVA 10%. Y ahí yo tengo mi venta neta. Pude haber hecho otra fórmula también que me iba a dar el mismo resultado. Eso vamos a verificar si es cierto. Que era lo que hiciste recién, que era, espera que un ratito, ¿cuál era el otro? Venta sin comisión dividido 1,1. Ese también me puede dar mi grabada, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Decirle sumar. Darle sumar para que ya ¿Qué se hice? vea, para que ya se vea. ¿Qué pasó? Sumar nomás quiero que le des. Ahí. Y ahora se tiene que ver venta neta debajo de todos los nombres que están ahí en campo. Anda por bajarlo a tu barra de desplazamiento. Venta neta. Ahora sí ya están todos en la lista, pero ahora recién yo voy a salir. ¿Y cómo salgo? Con aceptar. Al darle a aceptar, quiero que se acuerden que yo les dije que vamos a tener un problema. ¿Cuál es ese problema? Que esas dos columnas D y E que tienen nuestros cálculos auxiliares de hace rato están en planilla. Y él ahora cuando yo le doy a aceptar tiene que mostrarme las columnas. Y justo en la columna D y en la columna E yo voy a tener que ver información nueva de mi tabla dinámica, pero él encuentra datos en la hoja. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Dale nomás a aceptar y vamos a mirar, Maga, porque va a salir un mensaje ahí de advertencia, en realidad un mensaje de información que dice lo siguiente. Vamos a esperar antes de darles. Desea reemplazar el contenido de las celdas de destino en Maya. Sí, te dice todo el nombre del archivo y todo, y el nombre de la hoja inclusive, te dice hoja 1. Bueno, esperen que, porque acá hay dos opciones, y eso es lo que quiero explicarles para que ustedes me entiendan. A ver, para entender, si yo le digo que sí, él va a borrar la información que tengo en D y en E y va a poner nomás ya las columnas nuevas de mis campos calculados que yo hice ahora en serie, ¿verdad? Pero supongamos que esa información que está ahí, ustedes no quieren que se elimine. Ustedes quieren salvar esa información porque justo fue, no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Le llamaron al teléfono y ustedes no tenían en otro lugar para anotar y anotaron ahí. Y no pueden perder esa información. Sí o sí tienen que recuperar. Entonces, ¿qué pasa si le dicen que no? Si le dicen que no, él va a hacer lo siguiente. Va a dejar en la memoria los campos ya como si fuesen que ya están visibles, pero no le van a mostrar o no les va a mostrar en la planilla con la finalidad que esas dos informaciones puedan salvarse de ese lugar. Entonces, a propósito, hacerle un poco no, decirle un poco no en vez de sí. Al decirle no, quiero que noten que él le pone el que no afecta a la columna D y E, le puso que es comisión 5%, pero lo que no le puso son los otros. Pero quiero que miren acá en la lista de campos, todos están tildados, como si fuese que todo está visible. Pero en realidad, porque ustedes le dijeron que no, les da tiempo o la posibilidad que se vayan a agarrar eso que ahora puede o pudo haber desaparecido y se vayan a cortar y a pegar a otro lado, por ejemplo, ¿verdad? Quiero que a propósito hagas eso, corta un poco esa información, esas dos columnas que te marqué en rojo, que están en la columna D y en la columna E, seleccionar los dos, cortar y pegar abajo, en la fila 11 por ahí pega. En esa misma columna, pero en la fila 11. ¿Por qué me agarra el otro? Y te tiene que agarrar, probar nomás. Eso era, corta, andate a la celda D11 y pega. En D11 pega y se va a pegar todo ahí. Solo en D11 ponete y dale enter. Y ahí se va a pegar. Eso era. Entonces, eso lo que te dio la oportunidad Excel de poder hacer para que no se pierda esa información. Bueno, ¿cómo yo hago entonces ahora aparecer? Para que pueda ahora aparecer, ya que se llevó del lugar ese dato, es volver a ponerte en la tabla dinámica y darle a actualizar. Eso nomás lo que hay que hacer. Entonces, al ponerte en la tabla dinámica, ¿cómo era que se actualizaba? Clic derecho sobre cualquier parte de la tabla dinámica. En cualquier No parte de la tabla dinámica, recargo. clic derecho. Anda para tu clic derecho para poder ver eso. Clic derecho. Y ahí dice actualizar en el medio más o menos. Al darle a actualizar,
él ahora tiene que mostrarte todas las otras columnas de los campos calculados que creamos de una sola vez en la tabla dinámica y eso es lo que estamos viendo. Entonces, para seguir la secuencia, era de la venta menos la comisión, era venta sin comisión. Dicho de otro modo, si vos seleccionás, vamos a hablar por los totales, vamos a seleccionar el total de venta sin comisión y seleccionar también el total de comisión 5%. Los dos quiero que selecciones. Así es una selección de las dos celdas. Venta sin comisión Y de comisión 5% que está a la izquierda, a tu izquierda. Ese, selecciona los dos. Vamos a mirar allá abajo. La suma que está en la barra de estado, voy a pintar acá para que se entienda, tiene que ser igual a este, que es nuestra suma de monto. Si son iguales, está bien. Bueno, acordate que después, para hallar el IVA, nosotros le extrajimos al 10% de ese 140,790 y esa es nuestra venta neta. Se supone entonces, para verificar, podemos sumar ahora estos dos. Quiero que seleccione estos dos. Selecciona un poco esos dos un ratito. Que son IVA 10% y venta neta. La sumatoria ahora, ese 140,790, tiene que ser igual a venta sin comisión. De hecho es. Entonces quiere decir que así un control rápido nomás, quiere decir que en medio que está bien lo que estamos haciendo, digamos, ¿verdad? Por los totales nomás, ¿sí? Si queremos controlar uno a uno, podemos controlar uno a uno haciendo cálculos auxiliares otra vez, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención ahora cuando vemos todos los campos calculados de una sola vez? Que todos los nombres de los campos dicen suma de, suma de, suma de, suma de. ¿Cómo le puedo sacar de una sola vez a todo ese suma de? Haciendo, a ver, primero, vamos a seleccionar todos los nombres, desde suma de monto hasta suma de venta neta. Todito vamos a seleccionar, de la fila 4, ¿sí? Da a seleccionar un ratito. Desde ahí hasta suma de venta neta. Bien. Y ahora vamos a hacer control L. Control L me daba lo que se conoce como buscar y reemplazar. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Quiero buscar todo lo que diga suma espacio de. Escribí un poco de eso. No importa si escribí todo mayúscula, todo minúscula, eso no importa. Pero tiene que escribirse suma espacio de. Bueno, a propósito, ponerle un espacio después de D. ¿Por qué? Porque en todos los nombres, después de suma de, hay un espacio para mostrar el nombre de cada campo. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? A propósito, ponerle un espacio. Porque cuando en reemplazar con vos no le pongas nada y le digas reemplazar todos, él va a intentar hacer el reemplazo. De hecho, tiene que hacer el reemplazo. Pero ¿cuál es lo que es el problema? Que Excel no le va a dejar. ¿Por qué? Porque no puedo llamarle a un título de la tabla dinámica como se llama el campo calculado. Y ese va a ser un error. ¿Por qué va a ser un error? Y porque Excel impide eso, ¿sí? No puedo yo llamarle, así como ya le llamé al campo calculado, al nombre del encabezado en la tabla dinámica. Entonces, por eso va a haber un rechazo de parte de Excel que les quiero mostrar ahora. Dale un poco reemplazar todos un ratito ahora en el botón reemplazar todos. Quiero que le hagas clic y él va a intentar hacer el reemplazo, pero te dice algo. El nombre de la tabla dinámica ya existe. ¿A qué es lo que se refiere? No es al nombre de la tabla dinámica en realidad. Se refiere al nombre de cada uno de los campos calculados. Él no te permite dejarle con el nombre comisión 5% o con el nombre venta sin comisión o con el nombre IVA 10% o con el nombre venta neta a esos nombres. Bueno, ¿cómo es lo que yo voy a solucionar entonces esto? De la siguiente manera. Dale nomás a aceptar. Y ahora ese espacio que le pusiste después de suma de, quiero que le borres. Andate otra vez ahí donde dice buscar y ese espacio borrarle un ratito. ¿Qué es lo que cambió acá? Que ahora a todos los nombres vos le vas a dejar el espacio que tienen delante. Y al hacer esto, Excel entiende que ya no es más el mismo nombre que tiene en el campo calculado y te va a dejar reemplazar de esa forma. Entonces ahora te vas en reemplazar con no le ponemos nada otra vez. ¿Y por qué no le ponemos nada? Porque solamente si nosotros no le ponemos nada, él le reemplaza a todos los suma de todos los nombres con nada, por llamarlo de alguna forma, y le deja solo lo que resta después de suma de, que es el espacio y el nombre. Entonces, dale reemplazar todos
Y vamos a ver qué nos dice ahora. Reemplazar todo. Al darle a reemplazar todo, te dice Excel ha efectuado, y atendé que algo más. ¿Por qué te dice 10 reemplazos si yo tenía 1, 2, 3, 4, 5 nomás? Te sale 10 porque nosotros salimos de esa selección. ¿Te acuerdas que yo te dije cuando entramos, seleccionás desde suma de monto hasta suma de venta neta? Cuando vos hace rato le hiciste clic en aceptar del error ese, él nomás ya solo salió de la selección. Por eso, cuando sale de la selección, él se va y busca en qué otro lugar hay un suma de y eso y todo te reemplazó. No sé en realidad dónde había otro suma de, por eso te dice 10, pero en algún lugar seguramente de tu planilla habían otros 5 suma de y eso también reemplazó. Pues no importa. Dale nomás a aceptar y cerrar al otro panel de buscar y reemplazar. Y ahora podemos ver que los nombres de los encabezados ya no tienen ese suma de, suma de, suma de, sino cada uno ahora se llama como se llama el campo calculado, pero tienen un espacio delante. ¿Cómo yo sé que tienen un espacio delante? Andate un poco un ratito en comisión 5% y ve si delante de la C hay un espacio. Así, dentro de la celda vas a tener que entrar, ¿verdad? Ahí donde en la celda C4, un ratito te pones. Y ahí quiero que te vayas delante de la C para ver si hay un espacio. No sé si haces doble clic y vas a entrar ahí. O en la barra de fórmulas también. Claro, doble clic pues le llama al... En realidad era una... Pues no importa. Ahí, por ejemplo, en el nombre personalizado que aparece, quiero que entres, hace un clic ahora donde dice comisión 5% ahí en nombre personalizado, en el panel. Hace un clic donde está el nombre comisión 5%. Ahí. Y andate hacia adelante. Andate hacia la C de la comisión. Date de a uno nomás, andate. Y ahí vas a ver que delante de la C tiene que haber un espacio. Andate un poco uno más hacia la izquierda. No es eso. Ahí ves entonces que hay un espacio. Entonces, el hecho de que haya un espacio delante de todos los nombres hace que visualmente para nosotros parezca que se llama de la misma forma como se llama originalmente el campo calculado. Pero en esencia, Excel no permite que el nombre que vos le dejás ahí en nombre personalizado sea el mismo nombre del campo calculado. ¿Por qué? Y porque él tiene que tener un registro de los campos calculados por un lado y de los nombres de las columnas, de los encabezados de la tabla dinámica. Por eso él impide que se llamen de la misma forma. Y con un espacio por lo menos nosotros hacemos que Excel entienda que ya son diferentes nombres. Nada más que esa aclaración quería hacer, ¿sí? Dale nomás cancelar. Y ahora ya vemos entonces la tabla dinámica que tiene 1, 2, 3, 4 campos calculados, cada columna diferente en la información. Bueno, y esto es lo que se conoce, chicas, como el campo calculado. Ojo que en mi ejercicio, esta es mi sugerencia nomás, ¿verdad? O sea, de hallar así todo de seguido, la comisión, la venta, el IVA y la venta neta, ustedes pueden ponerle a sus planillas la fórmula que se les ocurra, ¿sí? Para poder, digamos, enriquecer un poco más el análisis de la información que tengan para poder justamente mostrar eso en pantalla o en algún gráfico o lo que se les ocurra que tengan que hacer con sus datos, ¿sí? Es una idea nada más. Con esto yo termino de mostrarles ese inventario que les había dicho que íbamos a hacer de todos los tipos de tabla dinámica que se pueden hacer. Una tabla dinámica puede tener todo esto mezclado, es decir, pueden tener, de hecho, este tiene mezcla de dos. Esa primera columna es operaciones básicas, monto, ¿sí? Pero desde comisión 5% hasta venta neta ya es campo calculado. ¿Qué le puedo agregar a esto? No sé, un porcentaje del total general, por ejemplo, en una columna, y ahí yo voy a tener una tabla dinámica que tiene las tres cosas, los tres tipos de tabla dinámica que yo les mencioné al principio. Operaciones básicas primero, ponderaciones y campos calculados en una sola. Eso era lo que yo quería que ustedes sepan cómo se hace. De hecho, que te voy a pedir ahora que hagas lo siguiente. Llévale un poco, una vez más, monto al área de valores, Maga, porque te voy a mostrar para que vos puedas. Lo que yo digo es, quiero que le arrastre en esta área. O sea, pues, no importa dónde le dejes, soltarle nomás y después vamos a organizar. Va a salir una columna más, soltar nomás. Ahí está. Dice, entre IVA 10% y venta neta, ahora salió un nuevo suma de monto, ¿sí? Bueno, ahora dale doble clic al nombre suma de monto,
¿sí? En el nombre. Pup, pup, doble clic y va a salir su configuración de campo de valor. Ahora andate a mostrar valores como a la pestaña 2 de ese nombre, ¿sí? Mostrar valores como, porque lo que queremos es hacer la ponderación. Ahora, en vez de normal, ahí en la flechita de la derecha, quiero que entres y anda a buscarle a, ¿cómo era que se llama? Porcentaje del total, creo que tiene que ser. Anda nomás a buscarle, andate más hacia abajo. Ese, porcentaje del total. Porcentaje del total, dale a aceptar. Y lo que acá nosotros estamos viendo al darle a aceptar es que esa información de números cambió a porcentajes y ahí ya tenemos 3 tipos de datos en una sola tabla dinámica. Repito, y voy a pintar nomás acá para que se entienda. Este es un... Voy a ver un poco si yo puedo poner un 1 ahí. Si puedo, parece. Esperen que voy a empezar a dibujar acá yo. 1. Este es para mí operaciones básicas. Operaciones básicas. ¿Por qué? Porque muestra la suma. Esperen que, ahí. Ahí está. Esa es operaciones básicas. El otro, esperen que voy a cambiar de color. Un sopoité. Voy a hacer un arte acá para que ustedes se quede resumido bien ahí. Espérenme que, sopoité. Esto es campo calculado. A ver, ¿por qué no me cambia? Esperen que, no importa. Este es campo calculado. Voy a poner ahora acá. ¿Dónde puedo poner? Acá me ve. No, acá voy a poner. De 2 campos calculados. Y el tercero, que ahora el que muestra suma de monto, a ese título de suma de monto quiero que ahora le cambies y le pongas porcentaje del total, quiero que le ponga, pero así con el símbolo de porcentaje nomás. Entonces escribe encima nomás ya, por símbolo de porcentaje y después le pones espacio del total. Ahí es ese. Símbolo de porcentaje, estando ahí, escribí símbolo de porcentaje, que es Shift 5 o Shift 6 creo que es. Escribí nomás encima con tu teclado. Vos vas a escribir con tu teclado. Presiona Shift y el número 5, pero no el 5 de tu teclado numérico, sino que el de tu teclado QWERTY, para que escribas el símbolo de porcentaje. Escribí nomás encima. Estando ahí, quiero que escribas Shift 5 o Shift 6. No sé cuál es tu símbolo de porcentaje. ¿Cómo normalmente escribes? Ahí está. Espacio del total. Del espacio total. Enter. Ya está. Ese, ya que voy a dibujar otra vez. Este, bueno, ahí se dibujó en verde, ¿verdad? Este para mí va a ser, espera que, estoy haciendo un guarará ahí con su tabla dinámica, pero no importa, es para que se entienda nomás. Este dijimos que es ponderaciones, este es el tercer tipo, ponderación. ¿Por qué es lo que no me cambia el color? Espera un ratito, acá, ahora, iba a decir que era 3 ponderaciones. Entonces lo que estoy diciendo nomás es que uno puede tener una tabla dinámica que tenga los 3 tipos de información que se pueden ver en una tabla dinámica. El número 1, operaciones básicas, que se ve en la primera pestaña en la configuración del campo de valor. El segundo, que es o que son los campos calculados que acabamos de entender cómo se hacen. Y el tercero, que son las ponderaciones que ya habíamos visto nosotros en ese inventario de tabla dinámica que hicimos en el archivo de Cintia, que después te tiene que pasar Maga para que vos puedas cargar esto ahí adentro como el último número de tabla dinámica, que eran las ponderaciones. Cambiar los datos numéricos por porcentaje y leer como habíamos visto. Porcentaje del total, porcentaje de la fila, porcentaje de la columna o... ¿Cuál era el otro? Ese que hicimos de los líderes, que dijimos que podía ser un objetivo o un líder, y sobre eso hacemos las ponderaciones sobre los elementos. Entonces, con esto nosotros básicamente vemos todo el espectro de tipos de información que se puedan ver en tabla dinámica, y es lo que yo quería mostrarles en esta última clase, ¿sí? ¿Qué más me falta? Acá lo que les voy a mostrar también es algo que se usa mucho con las tablas dinámicas. Luego de ver todo esto, ¿verdad? Yo voy a borrar un ratito eso.
que va a ser la segmentación de datos. ¿Cómo se hace eso? A ver, quiero que ahora copies el título, nomás ya vas a copiar, Maga. Quiero que selecciones esa celda A2. Solo en A2 hace falta que te posiciones y dale control C, ¿sí? Como para copiar, no hace falta que selecciones todo hasta H2, ¿verdad? Y ahora te vas y te pones allá en, a ver, en A11 puedes ponerte y darle Enter. A11, Enter. Dale más Enter. Bueno, anda, ahora sí se puede borrar esa información de la columna D y E. Esos 2.142.000, suprimirle nomás. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Ahora ese título que está repetido va a decir 7. Pero no es porque tengan un sexto tipo de tabla dinámica, sino simplemente porque a este número 7 le vamos a llamar segmentación de datos, como un tema extra, digamos, que es transversal a cualquier tipo de tabla dinámica, que es lo que le quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, borrarle nomás todo lo que diga después y ponerle segmentación de datos. Todo en mayúscula. Segmentación de datos. Que es bueno también conocer, porque a lo mejor si ustedes no saben hacer, otro sabe hacer y van a ver su planilla y ustedes no van a saber cómo hizo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes sepan cómo se hace una segmentación de datos. En informática se conoce como segmentador de datos a lo que nosotros le conocemos como filtros, ¿sí? Pero los filtros pues normalmente se ven o así como un botón con una flechita ahí en la herramienta, y en este caso estamos hablando de la herramienta tabla dinámica, pero el segmentador es diferente al filtro en cuanto a que se ve en un lugar diferente, no se ve ahí en la herramienta, se ve independiente de la herramienta. Y eso es lo que vamos a crear ahora. Dale nomás ya, enter ahí, muy bien. Bueno, ¿cómo se crea un segmentador de datos? Primero hay que estar en la tabla dinámica, entonces quiero que te pongan esa tabla dinámica de arriba, de la tabla 6, y en las opciones de la tabla dinámica, quiero que te vayas en opciones un ratito en la pestaña opciones, y ahí vamos a ver que, a ver, dice, espera que no le encuentro nada. Agrupar, combinación. Andate, pongo en diseño. No sé un poco si está en diseño. En diseño parece que está entonces. Andate a diseño, la pestaña diseño. No está ahí ni en ninguno de los obvios. Y qué raro. Opciones. Vamos a mirar un poco bien. Campo, configuración, nombre de tabla dinámica, opciones. No puede ser. Y si te vas a ver un poco, estoy pensando, hermano, en qué otro lugar podés ponerte. Andate un poco un ratito a insertar, ya que no tiene nada que ver con tabla dinámica, pero andate un poco un ratito solo para ver si... No, acá no hay nada. Diseño de página, vamos a ir a buscarlo un poco si no están los otros lugares. A lo mejor en esa versión o está en otro lugar o no se puede hacer directamente. Andate a fórmulas, vamos a mirarle. No le veo. Otro, datos. Vamos a ver si está en otro lugar. Datos. Conexiones. Editar vínculos, propiedades, conexiones. Agrupar, desagrupar, validación, consolidar. No. Revisar. Tampoco. Y vista, último. Vista. Bueno, no. No veo, digamos, para mostrar cómo insertar acá. Pero vamos a hacer un poco lo siguiente. Configuración de campo, cambiar tipo, borrar, seleccionar, mover tabla, gráfico dinámico, fórmulas. No. En insertar no se puede. Y andate pues en inicio, por si acaso en inicio allá, ¿verdad? No, bueno, no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir yo un archivo de Excel y le voy a mostrar para que no se queden con esa duda, digamos. Eh, a ver, quiero que dejes de compartir un ratito tu pantalla, Maga. Yo voy a compartir ahora el mío. Voy a decirle compartir pantalla, compartir sonido. Y ustedes van a ver ahora mi pantalla. Solamente que yo tengo ahora, voy a abrir un ratito un Excel. Voy a hacer un zapaite, hacer una tabla dinámica. Y voy a mostrarles qué es lo que es la segmentación de datos. Tenés que ver también vos, Cintia, si en tu versión. Va a tardar seguramente un chiquitito porque está medio lentito mi máquina. Ahí ya va a abrir. Mientras tanto, ¿verdad? Mientras que yo creo la tabla dinámica y les muestro lo que es segmentación de datos, esto es relativamente nuevo, ¿verdad? O sea, no sé por qué en la versión de Maga no se ve,
¿verdad? Pero tendría que haber estado, en la tuya probablemente Cintia ya se vea, pero al mostrarles acá van a poder ver. Esperen que voy a mirar a ver si tengo ya yo algo armado. No, voy a hacer uno rápido. Libro en blanco. Voy a hacer así una ñembo tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, vendedor. Espera que voy a poner todo en mayúscula. Vendedor. Después era monto. Después era, no sé, voy a ponerle yo cualquier cosa. Ciudad. Tipo de factura. Díganme nomás lo que quieran decirme, no hay problema. Era Raúl, era Rodolfo, era Juan y era... ¿A qué? Podelfo, Rodolfo, Juan y... ¿Quién era el otro? Andrés. Andrés. Después los monto cualquier cosa. 1.000.000, 2, 3, 4. Después Ciudad Luque, Ciudad del Este, Asunción y... ¿Qué era otro? Encarnación. Después tipo de factura era manual y autoimprenta, por ejemplo. Autoimprenta. Bueno, este voy a copiar un ratito hasta acá. Disculpen, ahí. Y este vamos a hacerle crecer un poco más. Vamos a decirle que ya está. Espera que. Entonces voy a tener que hacer arrastrando. Así por ejemplo. Y este también la misma cosa, no importa que se vaya a otro lado. Ahí. Este se va a ir también cada uno con su ciudad. Ay. Espérenme que. Este también ya va a ser así. Entonces, bueno, vamos a suponer que esta es mi base de datos. Voy a hacer mi tabla dinámica. Un ratito acá al lado no me voy a poner. ¿Ven mi pantalla completa? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, esperen que. Ubicación, vamos a poner más acá al lado. A ver. Acá me la voy a poner. Ahí. Entonces tengo ahí mi tabla dinámica y voy a hacer un ratito, no sé, monto y Andrés, vendedor. Y hasta ahí. Bueno, entonces mi tabla dinámica es esta. Le voy a formatear. Ahora le voy a insertar. Bueno, tengo que estar en mi tabla dinámica. ¿Por qué? Porque al estar en mi tabla dinámica yo tengo que encontrar algo como esto. Esto es lo que no se veía en la versión de Maga. Entonces, acá por ejemplo dice, insertar segmentación de datos. Esta es la herramienta. Entonces, cuando yo le doy insertar segmentación de datos, el que me trae todos los campos que yo también tengo acá en mi tabla dinámica. ¿Sí? Entonces está vendedor, monto, ciudad, tipo de factura, la misma cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra base de datos que tiene 7 columnas y los 7 van a estar acá, ¿verdad? Es la misma cosa, solo que yo ahora le voy a definir sobre qué voy a segmentar, sobre qué voy a filtrar. Entonces acá yo le digo, vamos a suponer ciudad. Entonces al decirle ciudad y le doy a aceptar, él lo que hace es me genera un panelcito diferente, que en realidad es una herramienta en donde me muestra todos los elementos de ese campo. En este caso veo las 4 ciudades que yo tengo a lo largo de mi información en la base de datos. Bueno, y como ven, tiene así una herramienta de segmentación de datos que aparece acá arriba, ¿sí? Que tiene una pestaña aparte para poder... ¿cómo se llama eso? Formatear solo la segmentación. Entonces, ¿cómo funciona esta segmentación? Funciona de la siguiente manera. Voy a insertar otra más. A ver, para insertar otra más, de vuelta, tengo que estar en la tabla dinámica. Él me hace desaparecer ahí la herramienta de la segmentación, pero es porque yo quiero insertar también la de tipo de factura, por ejemplo. Entonces, al seleccionar tipo de factura y darle a aceptar, yo puedo ver que hay 2 segmentaciones, yo lo voy a ir poniendo nomás uno al lado del otro, porque ese es lo que es el tema, que es una herramienta externa a la tabla dinámica que se genera como un objeto encima de la hoja de ustedes y ustedes tienen que ir organizando eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que usa tabla dinámica? Suele hacer lo siguiente, su tabla dinámica está en un lugar, tratan de llevar más abajo su tabla dinámica y por encima le dejan la segmentación de datos. Acá, por ejemplo, yo tengo pegado arriba
y tengo mi tabla dinámica a la izquierda y a la derecha tengo mis segmentadores, ¿verdad? Como ven, yo puedo redimensionar, por llamarlo de alguna forma, a mis segmentadores, pero por defecto sale todo uno debajo de otro. Si yo tengo pocos elementos y tengo pocos filtros o pocos botones, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Pero si tengo muchos elementos, estos elementos van a salir, digamos, a lo largo de esto, o si no va a tener una barra de desplazamiento. ¿Qué sería mi barra de desplazamiento? Así, por ejemplo, tengo muchos elementos, entonces él me muestra una parte nomás de los elementos y acá tengo una barra de desplazamiento para que yo vaya verificando los demás, ¿verdad? Pero como esto es poco o corto, me muestra así. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo poner uno debajo de otro, uno al lado del otro. A veces, por ejemplo, la gente quiere tener, digamos, los elementos uno al lado del otro y no uno debajo del otro. Bueno, ¿qué opciones hay para hacer eso? Por ejemplo, acá yo tengo que para ciudad tengo visible en una columna que tiene de alto 0,67 centímetros y de ancho 4,6 centímetros. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decirle, no, quiero ver esto en dos columnas. Entonces, él me va cambiando el formato o el aspecto de mi segmentador. Yo tengo que ir diseñando esto para que se vaya viendo como quiera, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, a este le dejo en una columna o le puedo poner también en dos columnas. Pero yo voy seleccionando cuál es el segmentador que se va modificando. Entonces voy diseñando y lo voy teniendo. ¿Y qué es lo que hace esto? Que por ejemplo a mi informe, que ahora veo un informe total de vendedores que me dice 120 millones, yo puedo decirle, bueno, quiero saber todos estos que vendieron, cuáles son de Asunción. Ah, y de Asunción es Juan nomás. Y al hacer clic en el botón, él deja de mostrarme las otras localidades o las otras ciudades y solamente me muestra aquel que estoy seleccionando. Entonces, en el informe tengo 36 millones de Juan, es de Asunción, y quiero que noten que en el otro segmentador también es como que se pone más opaco aquel, digamos, que no contiene y muestra, digamos, cuál es el que contiene. Lo que no sé es si en Asunción, acá en la base de datos, y no tengo ninguno como Asunción autoimprenta, todito es manual, por eso no se ve así blanco como esto, sino se ve medio celeste y apagado porque contiene información, otros elementos de autoimprenta y no así lo manual que se ve en diferentes diseños, digamos, diferente contraste, por llamarlo de alguna forma, con los otros elementos. ¿Qué es lo que puedo seguir haciendo? Quiero que noten que acá aparece un embudo con una X para decirme que yo puedo o eliminar el filtro anterior o puedo inclusive seleccionar varios. ¿Qué significa seleccionar varios? Y que pueda seleccionar Asunción y Luque, por ejemplo. Bueno, en este caso, al revés. Asunción y Luque se seleccionaron y se quedaron seleccionados Encarnación y Ciudad del Este. Y eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, lo que yo estoy observando que pinta los colores son aquellos datos que se están viendo. Y lo que no están pintados son los que yo no estoy viendo, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, es una herramienta adicional. Y ojo, que si tienen muchos encabezados o muchas columnas, ustedes pueden incorporar tanto segmentadores como información tengan. Yo para hacerlo algo rápido, algo fácil, nomás les estoy mostrando esto, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que uno se ponga a insertar los segmentadores y a diseñar. Este segmentador le afecta solo a esta tabla dinámica, pero vamos a suponer que yo tenga más tablas dinámicas. Por ejemplo, no sé, voy a crear a propósito solamente sin tipo de factura. Estas tres columnas nomás. Voy a crear una tabla dinámica nueva. Ojo que puedo estar teniendo tablas dinámicas diferentes, digamos, ¿verdad? Voy a decirlo ya que quiero pegar acá, pero que voy a pegar en este lugar. Una tabla dinámica nueva que solamente tenga eso. Entonces ahora voy a hacer mi información por ciudad y tengo esto, ¿sí? Voy a volver a ponerle el formato que tiene el otro también. Y lo que ahora quiero que noten es lo siguiente. Este segmentador se generó sobre esta tabla dinámica. Por lo tanto, ahora mismo estoy viendo todos los datos en ambas tablas. Pero ¿qué pasa si yo ahora le digo, no, quiero ver autoimprenta nomás? Este le está afectando solo a esta tabla dinámica y no a esta. ¿Por qué? Porque esta tabla dinámica no está vinculada con esta. ¿Se puede vincular todas las tablas dinámicas con todos los segmentadores? Se puede. O puedo tener segmentadores diferentes que afecten a cada una de las tablas, o puedo tener un solo segmentador que le afecte a todas las tablas. Bueno, ¿cómo se hace eso? Yo necesito estar en el segmentador correspondiente, porque ojo que dije que cada segmentador tiene su herramienta
Y en la herramienta del segmentador, acá tengo un botón llamado conexión de informe. Si yo entro en conexión de informe, en este caso, él me muestra solamente la tabla dinámica 1, ¿sí? A ver, entonces voy a ver un poco si tengo la opción, esperen que no me acuerdo, configuración de segmentación de datos, un ratito. No, tengo que tener un segmentador también de este. Esperen un poco, me voy a acordar, a ver un poco, analizar, insertar segmentación de datos. No sé, le voy a decir ciudad. Voy a darle a aceptar y voy a tener otro segmentador. Pero ojo que este segmentador le afecta a este de abajo nomás, Ciudad del Este, y solo me muestra el de este y no me muestra el de este. Entonces ahí me voy a ir a conexión de informe y en este caso veo tabla dinámica 2 nomás. Algo no está bien. Porque necesito conectar los dos. Bueno, lo ideal es que acá, cuando yo quiera conectar, me salgan todas las tablas dinámicas para poder iniciar una conexión masiva, digamos. Acá lo que no me está saliendo es justamente eso, que en esta lista donde yo estoy entrando, me salgan las otras tablas para poder, ¿y cómo saldría? Va a salir acá, tabla dinámica 1 y tabla dinámica 2. Y el que no está conectado no va a tener esta casilla de verificación. Tendría que tildar yo las casillas de verificación para que en ese momento se conecten todas. A lo mejor el problema es que yo le haya hecho sin el campo. Voy a probar un poco, a ver un poco esto. Un ratito. Ya sé que ya llegó nuestra hora otra vez, pero me parece importante que puedan ver cómo se puede hacer esto. Entonces selecciono yo el otro campo que no tiene este. Ahí tienen todos los mismos campos. Voy a ver si puede ser el tema del filtro también. Y sacarle más filtro por cualquier cosa. Y ahí voy a volver a probar. Conexiones de filtro. En este caso, estamos hablando siempre de tabla dinámica 2, no es acá. Tengo que irme al segmentador y el segmentador conexión de informes. Ahora sí me sale. Como ahora recién este segmentador le afecta a una tabla dinámica que también tiene los mismos encabezados que el otro, entonces ahora yo le puedo decir, no, quiero que este le afecte a todos los demás. Acá me sale un informe en donde me dice, digamos, cuáles son los controles de filtros que va a afectar a cada una de las tablas. Entonces le voy a aceptar y ahí, por ejemplo, vamos a suponer que yo ahora, en este segmentador que solamente estaba afectado a esta tabla, ahora tiene que afectarle a esta tabla también. Al darle el luque, él solo me va a mostrar de este luque y de este también me muestra el luque. Y al afectarle a este, también le afecta a los segmentadores que no están conectados, digamos, a las dos tablas para mostrarme entonces una secuencia, digamos, dinámica en la información que yo estoy viendo. Así como ustedes ven, entonces, a los segmentadores también se le puede dar color. No sé, quiero darle un aspecto diferente, entonces a este le pongo en rojo, a este otro le pongo en amarillo, a este le pongo en verde, no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Como para poder ver nomás que también yo puedo hacer, digamos, cambios en el aspecto que tienen los segmentadores, porque no sé, porque el color para mí significa algo diferente y pueda ubicar más rápido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ojo que yo acá no inserté ningún gráfico. Si yo insertaba un gráfico dinámico, el cambio que yo le hago al segmentador también le va a afectar a ese gráfico, ¿sí? Entonces, no sé, para insertar un gráfico, pues tengo que estar en la tabla. Le doy, por ejemplo, insertar, qué sé yo, le voy a dar un gráfico dinámico circular 3D. Le voy a poner nomás todo juntito ahí para, a ver, voy a checarlo en chiqui. Ahí. Entonces este va a estar acá. Le voy a poner un ratito ahí encima de mí. Entonces, cuando yo en mi segmentador, a ver, vamos a ver un poco si le pongo Ciudad del Este a este. Le pongo Ciudad del Este y ahí le afecta a ambos, ¿sí? Entonces directamente ya veo, digamos, que todo lo que estoy seleccionando se va mostrando. Vamos a ver solo manual. Entonces, como este segmentador le maneja solo a este no hace que al cambiar este, cambie este. ¿Qué tengo que hacer para que, por ejemplo, en mi gráfico yo le sigo viendo a Ciudad del Este y a Luque? En este veo el total 28 y en este veo total 60. Quiere decir que algo no está conectado. Entonces, tengo que seleccionar el segmentador que no tiene la conexión. Me voy a conexión de informe y ahí también hago que se conecte con el otro. Siempre es mediante este botón de conexión de informe que yo voy a lograr eso. Y una vez que le doy, ahí recién tiene esa conexión de todas las tablas dinámicas con el gráfico y con los segmentadores. Y así sucesivamente.
siempre estos botones de filtro con X me van a hacer que yo vuelva a ver todos los datos en las tablas dinámicas del segmentador que tiene filtro, y ahí yo estoy viendo que todo está conectado, ¿sí? Entonces es una interfaz interesante esto de manejar los segmentadores. Repito, yo acabo de traer solamente los segmentadores que no tienen mi tabla dinámica, es decir, ciudad, tipo de factura. ¿Qué más me falta? Y monto y vendedor están en la tabla dinámica, por eso no les muestro, ¿verdad? Pero inserto inclusive gráficos que están todos relacionados. Entonces es como que se hace algo mucho más dinámico y atractivo cuando ustedes tienen que ver, por ejemplo, su información como un tablero de control, por ejemplo. Ustedes van a tener que diseñar. Yo les muestro que esto está disponible en la versión de Maga, lastimosamente no. Sería bueno que vos pruebes un poco, Cintia, en tu versión, si es que aparecen estas opciones, pero tienen justamente esta particularidad que ustedes van a tener que ponerse a ponerle todos los colores, diseñar si van a ver todo en columna o en fila, etcétera, etcétera. ¿Qué me querés decir, Cintia? Nada, profe. Bueno, esto hasta acá tiene que ver con lo que teníamos nosotros de tiempo establecido para nuestro curso. Yo les había dicho a ustedes si querían decidir entre ustedes si vamos a seguir con las otras clases, los otros contenidos en clase así de esta, o quieren que en el correo que les voy a enviar, porque ahora ya le tengo que hacer su certificado a cada una de ustedes, las que terminaron el curso, ¿verdad? Y les puedo poner el link de los otros contenidos que nos llegamos a desarrollar para que, no sé, si quieren ver en algún otro momento los videos de las clases que hice con otros grupos, puedan hacerlo. Ya depende de ustedes lo que decían, ¿sí? Independientemente de lo que decían, yo ahora le voy a emitir su certificado y lo voy a estar enviando junto con el link de la clase, de esta clase, para que tengan, digamos, ustedes un registro. Y repito, espero que me digan, no sé si me quieren definir ya ahora o quieren pensar más y vamos a dejar ya hasta acá Depende nomás. de vos, sí que, profe. Si No, es por eso. que Yo no, Vas a repito, yo poder. no tengo para problema. Yo no continuar. tengo problema, vamos a hacer nomás siempre nuestro horario, en nuestros días, ¿verdad? Sí. Hasta terminar. ¿Qué es lo que falta? Acá lo que falta es macros y falta la parte financiera. A la parte de macro le podemos dar una clase de 2 horitas o de 1 hora y media, que es la que estamos dando ahora, ¿verdad? Y a la clase de financiera también le podemos dar esa de 1 hora y media. O sea, en 2 clases más lo que estaríamos terminando, ¿verdad? Yo ya les puedo, si ustedes necesitan, digamos, ya tener su certificado por el curso y todo eso, yo ya les puedo enviar, inclusive antes de esas 2 últimas clases, y podemos nomás ver otra vez para hacer lunes y miércoles. Entonces estaríamos terminando seguramente la semana que viene el contenido completo ya con esto, ¿sí? Si les parece bien. ¿Quedamos así? Sí, profe. Bueno, Genial. Sí, de lujo, de lujo. Estamos entonces hasta aquí por hoy Gracias, y nos profe. vemos otra vez el lunes con el contenido que nos falta. ¿Estamos? Sí. está bien, Nos profe. vemos, Bueno, profe. súper, Gracias. súper, súper. Gracias. Quedamos así. Nos vemos. Chaucito. Chao.